Bendiciones en este tiempo, ¿verdad? Que nos permite el Señor nuevamente estar con cada uno de ustedes a través de este medio. Damos gracias, ¿verdad? A Dios porque nuevamente nos vuelve a conectar y poder compartir un pequeño mensaje, ¿verdad? Que es de gran beneficio para nuestra vida espiritual, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Que nos ayuda a poder crecer espiritualmente en todas nuestras áreas. El mensaje que les quería compartir, ¿verdad? Es un mensaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 8. Creo que por todos es muy bien conocido, pero hoy Dios nos ha proveído, ¿verdad?, de esta palabra y la queremos compartir. Leo la palabra orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por 1. Antes de comenzar, ¿verdad?, este mensaje, quiero comentarles, ¿verdad?, poderles comentar una anécdota, ¿verdad?, de que recientemente, hace poco me pasó. Y es que yo cuando salía de mi trabajo, ¿verdad?, por la mañana, que tengo un trabajo por la mañana, salía, fui a botar la basura junto a un contenedor, pero cuando a la par del contenedor había una rama, ¿verdad?, una rama de geranio, y se veía que se había sido desprendida del tronco original de la planta. Entonces se miraba, ¿verdad?, que donde se había desprendido ya se estaba secando, iba secándose poco a poco, pero lo que me llamó la atención, ¿verdad?, es que en la parte de arriba, ¿verdad?, estaba todavía verde y había una flor roja. La toqué, ¿verdad?, la agarré y la quedé viendo. Dije yo, uy, esa planta. Pero la agarré nuevamente y dije yo, no, la voy a volver a plantar, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad?, de las cuales toco este tema, ¿verdad?, es porque muchos en la actualidad, ¿verdad?, conocemos lo que es la parábola del sembrador. Incluso hay algunas empresas, ¿verdad?, que lo han utilizado para sus negocios de marketing, para promocionar los productos y dar una oportunidad histórica a la empresa. Cuando leemos, ¿verdad?, la parábola de esta parábola del sembrador, nos emociona el ser parte, ¿verdad?, de esa parte donde cayó en buena tierra, nació y dio fruto al 100 por 1. La verdad, las cosas, ¿verdad?, que ojalá que todos fuéramos en esa parte, pero lo que me llama la atención de estos versículos, ¿verdad?, del libro de Lucas es que, y los que hemos leído hace poco, ¿verdad?, vemos que es de aquellas personas, ¿verdad?, que están junto al camino, sobre la piedra y entre espinos. Así le he puesto este mensaje, ¿verdad?, y espero que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a compartirlos con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad?, las personas son personas, ¿verdad?, que en la actualidad se han desprendido, ¿verdad?, de los caminos del Señor, y algunas, ¿verdad?, que están en la actualidad en la iglesia, ¿verdad?, algunas estarán también en ese proceso de irse secando poco a poco, o otras de ser recuperadas, ¿verdad?, del mundo para ser nuevamente plantadas, así como la anécdota que hace poco les acaba de contar acerca de la ramita del geranio, que ya está plantada y está produciendo, ¿verdad? Ya se mira de otra forma, tiene más color y todo lo demás. Pero nosotros tenemos unas palabras, ¿verdad?, que es plantar y sembrar.
Estos dos verbos son confundidos muchas veces con frecuencia, pero hacen referencia a acciones muy distintas, ¿verdad? La diferencia entre una y otra es que sembrar significa esparcir la semilla en un terreno con la intención de que germine. En cambio, plantar es meter en la tierra una planta o una parte de ella para que nuevamente vuelva a echar raíces y se vuelva a desarrollar, ¿verdad? Una de las etapas, ¿verdad?, de la infancia es que si hay algo que saben hacer perfectamente bien los niños, ¿verdad?, y lo hacen a la perfección, es tropezar y caer, ¿verdad? Y uno de esos propósitos, ¿verdad?, que tiene el diablo, ¿verdad?, es de quitar la palabra del corazón del hombre en sus primeros pasos. Es por eso que la iglesia debe estar preparada, ¿verdad?, para orientar, ayudar y poder ejercer, ¿verdad?, el conocimiento que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros. La iglesia, ¿verdad? En la iglesia nosotros vemos que también hay personas, ¿verdad?, que van creciendo y en ese crecimiento que van llegando, ¿verdad?, es una etapa de una infancia. Son sus primeros pasos, necesitan que alguien los recoja, que cuando tropiecen, secar sus lágrimas, ¿verdad?, vendar sus rodillas muchas veces, ¿verdad?, que les reasegure, ¿verdad?, que caerse no significa que nunca caminarán. El ejemplo más latente, ¿verdad?, que lo vemos es cuando un niño empieza a caminar, ¿verdad? Los brazos de su madre o de su padre siempre están ahí. Ellos se caen, se levantan, se caen y se levantan, pero la perfección de la madre o del padre, ¿verdad?, hace que ellos sepan que van a llegar un día, ¿verdad?, en que van a caminar. Y en esa etapa de niño espiritual, ¿verdad?, nosotros debemos de saber entender, ¿verdad?, que cuál es la posición ante Dios, ¿verdad? Confiar en esa obra redentora de Cristo que te acepta y te redime como hijo, y es así como Él te ve. Es por eso que muchas veces, ¿verdad?, han olvidado esto, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si se olvida esto, ¿verdad?, tendremos muchos problemas, porque cada vez que caigamos, ¿verdad?, el diablo te hará dudar de tu salvación y quitará la palabra de Dios que has sembrado en tu corazón. En verdad que aparte de eso, ¿verdad?, el Señor Jesucristo toma a sus discípulos que le preguntaron qué significaba esta parábola. Y el Señor, a través de su amor, de su comprensión, ¿verdad?, les va explicando qué significa cada área. El Señor les dice que la semilla es la palabra de Dios. Pero en el verso 12, ¿verdad?, dice que y los que junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿verdad? Por eso les hacía énfasis, ¿verdad?, en lo que es el crecimiento de un infante, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, se les olvida que tendrán muchos problemas. Porque cada vez que caigas, ¿verdad?, el diablo los hace decir, ¿verdad?, los hace dudar de la salvación y quita esa palabra, ¿verdad?, de su corazón. El perdón que recibimos, ¿verdad?, diariamente es un hecho de una relación con Dios. Y un ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo así fácil, por ejemplo, una sumadora o una calculadora, ¿verdad?, tiene una tecla que es cancelar, que te permite, ¿verdad?, borrar esos errores y comenzar de nuevo. Pues eso es lo que hace la sangre de Cristo, ¿verdad?, que hace por ti. Borra tu pecado porque está descubierto, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y el arrepentimiento te hace pasar por encima del pecado, causando el perdón de Dios a través de su sangre y a través de su gracia que fluye, ¿verdad?, en nuestra vida. Cuando se habla de una adolescencia, ¿verdad?, sabemos que la adolescencia es una transición de adolescente a edad adulta.
y puede ser un tramo lleno de baches, ¿verdad? Cuando se requiere, ¿verdad? O se quiere un cambio de ser dependiente a independiente y luchan con sus sentimientos conflictivos para adquirir su libertad. Cuando se es un adolescente espiritual, no se sabe tanto como se piensa, ¿verdad? No, no se sabe tanto como se piensa, se necesita, ¿verdad? Ser guiado, apoyado, corregido por creyentes más maduros para evitar que caigan en las trampas del enemigo. En el verso 13 el Señor decía que estos son los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿verdad? O sea, les hace falta, o sea, es un adolescente espiritual, ¿verdad? Porque él no sabe tanto las artimañas que el enemigo tiende, ¿verdad? A causar y hace que ellos caigan, ¿verdad? En esas trampas del enemigo. Hace falta ser instruido, entrenado, ¿verdad? Por la palabra de Dios para que sean fuertes y se mantengan listos para la batalla. El verso 13, ¿verdad? Como hemos leído, nos llama la atención, ¿verdad? Que esos son los que no tienen esa raíz profunda y las pruebas las apartan. Es el tipo, ¿verdad? De estos que están sobre la piedra, ¿verdad? Necesitan servir más, ser desarrollado en sus dones y ganar experiencia. Primera de Juan 2:14 se dice que le dice a los jóvenes, ¿verdad? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, perdón, para que en el tiempo de la prueba sean vencidos. Creemos, ¿verdad? Que el adolescente espiritual, ¿verdad? Necesita ser guiado, ser instruido, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite cada día continuar adelante, ejercer, ¿verdad? Ese crecimiento que nosotros necesitamos y que el joven, ¿verdad? Espiritual necesita saberlo. Pero, ¿qué es lo que te hace ser un adulto espiritual? ¿Qué es lo que te hace ser un adulto espiritual? Pues te lo hace ser cuando conocemos más a Dios y cuando es el resultado de estar más tiempo con Dios. Pero en el verso 14 el Señor dice que los que cayó en espinos, estos son los que oyen la palabra, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos, ¿verdad? Un adulto espiritual muchas veces tiene pensamientos que no vienen de Dios y no sabe si los pensamientos son de él o son del diablo o son de Dios lo que él escucha, ¿verdad? Lo que nos hace que tenemos que estar más íntimamente en comunión con Dios. Esto nos permite, ¿verdad?, que esa intimidad no se consigue de la noche a la mañana. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, ahí en su palabra que son ahogados, ¿verdad?, por los placeres, por las riquezas, por los afanes, ¿verdad?, de que hay en la vida. En 1 Corintios 2:12, ¿verdad?, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora el Espíritu Santo tiene la libertad de mandarte mensajes o de mandarnos mensajes directamente y con toda claridad. Lo que quiere decir que tenemos que estar en comunión íntima con Él. Debe ser nuestra prioridad número 1 y la posición de la vida. Muchas veces, ¿verdad? A veces cuando son personas espiritualmente maduras, ¿verdad? Son señaladas muchas veces con el dedo y dicen, si fuera realmente un creyente verdadero no actuaría de ese modo, ¿verdad? Y es que es lo que pasa, ¿verdad? Que a veces cuando cambiamos esas perspectivas, ¿verdad? Porque como nos creemos maduros, entonces pensamos que podemos tener dominio sobre ciertas cosas y es cuando los afanes, las riquezas y todas esas cosas nos apartan de los propósitos de Dios.
En realidad, si en realidad, ¿verdad?, la iglesia estuviera haciendo hoy su trabajo, no debería de haber tanta gente destrozada en ella, ¿verdad? Hay personas que deberían de estar sacadas de estas situaciones duras y otras en proceso de restauración. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que caerse es parte de aprender a andar. Es por eso, ¿verdad?, que el Señor a través de esta parábola nos llama la atención, ¿verdad?, que no olvidar a estas personas que están junto al camino, sobre las piedras y entre los espinos. Son personas, ¿verdad?, que de una u otra forma han caído, se han desviado, ¿verdad?, y se han desprendido de los propósitos que Dios tiene para su vida. Son personas, ¿verdad?, que ojalá que tomamos en cuenta, ¿verdad?, porque nosotros muchas veces solo de esta parábola que es muy preciosa, ¿verdad?, creemos que todos podemos estar entre lo que es el que da fruto al 100 por 1, pero en realidad antes de que del último versículo, ¿verdad?, de ese del 100 por 1, existen 3 versículos anteriores de los cuales nos dicen que hay muchas personas, ¿verdad?, que la palabra de Dios ha sido quitada de sus corazones, ¿verdad?, para que no crean y sean salvos. También dice que a través de las pruebas que ellos han tenido, ¿verdad?, también el enemigo ha hecho que ellos decaigan y vuelvan nuevamente a retroceder. O esas personas, ¿verdad?, que son espiritualmente maduras, ¿verdad?, son las que con los afanes del tiempo o de la vida, ¿verdad?, se nos combinamos una cosa con la otra. Entonces, por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos dice como iglesia, ¿verdad?, que no tenemos que olvidar a estas personas, ¿verdad? No tenemos que olvidarlos, todo lo contrario, la iglesia tiene que estar ejerciendo ese trabajo, tiene que estar trabajando en esas áreas, ¿verdad? No teniendo ese conformismo espiritual, ¿verdad?, que muchas veces la iglesia ha caído. Sabemos, ¿verdad?, que ningún bebé sale de la matriz limpio y vestido. Para ese nuevo proceso de nacimiento, ¿verdad?, el bebé primero hay dolores, después vienen las dilataciones, después vienen las manchas de sangre, ¿verdad?, que es el proceso como el cual nace el niño. Y algunas veces pues traen ajustes vitales, ¿verdad?, que son acompañados de este proceso de nacimiento. Este proceso de nacimiento, ¿verdad?, es un plan y un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y el Señor no nos ha abandonado, ¿verdad? En 1 Corintios 3:6 Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que nosotros debemos de empezar, ¿verdad?, a hacer este trabajo que el Señor nos ha encomendado. El Señor viene pronto, ¿verdad?, por su iglesia, y la iglesia ha entrado en ese adormecimiento espiritual, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Un seguidor de Cristo ve cosas que ojo no ve, oye cosas que el oído más agudo no puede escuchar, ¿verdad? Esta parábola del sembrador no solo se refiere a los que dan ese fruto al 100 por 1, también tenemos que tener en cuenta aquellos que por algún motivo se han separado de esa palabra, ¿verdad?, del crecimiento que da la palabra, de la obra redentora de Jesucristo que nos ha dado nuestra vida, ¿verdad? Y hoy he querido, ¿verdad?, compartir este pequeño mensaje, ¿verdad?, creyendo que hay personas que en este momento, pues a través de este medio lo escucharán y dirán, pues yo estoy dentro de ese medio, ¿verdad?, sea que me he desprendido de los propósitos que Dios tiene para con mi vida. Y creemos, ¿verdad?, que aunque se hayan desprendido, la palabra de Dios está en sus corazones, porque muchas veces nosotros caemos, nos levantamos, pero la palabra está ahí y nosotros sabemos que en el mundo pues hay aflicciones, no hay paz, ¿verdad? No hay paz, no hay seguridad, y nosotros tenemos que volver nuevamente, pero todos esos procesos que han llevado, ¿verdad?, continuamente, y que el Señor a través de esta parábola lo identifica a cada ser humano de diferente forma. Creemos, ¿verdad?, que el Señor tiene ese plan, ese propósito con el cual nosotros podemos
comunicarle a las personas, ¿verdad? Que el Señor siempre sigue siendo perdonador, que en realidad sí tiene un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino de volver nuevamente a sus caminos, el Señor no lo despreciará. Y aparte de eso tenemos esa convicción, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aún cuando nosotros no somos fieles, dice su palabra, ¿verdad? Que Él da el sol para buenos y para malos. Nos da el aire que respiramos. Nosotros tenemos que ser agradecidos por Dios, ¿verdad? Con Dios por todas las bendiciones, por todas las fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Y cada día, ¿verdad? Que nosotros tenemos esos baches en nuestra vida, tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Que muchas veces son artimañas que el enemigo quiere poner para que nosotros podamos ser alejados. A través de este medio, ¿verdad? A través de este medio que Dios me ha permitido llegar ante ustedes, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad? Que ese trabajo del diablo es quitar del corazón al hombre su palabra, y aquellos que reciben y la que la oyen igual, ¿verdad? Que el Señor viene luego, ¿verdad? Pronto por una iglesia, y la iglesia, ¿verdad? Tiene que estar trabajando en esa área. La iglesia se ha estado conformando con mantenerse nosotros mismos, los mismos miembros, ¿verdad? Nos estamos alimentando, pero no podemos ver más allá. La iglesia tiene que ver más allá. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos que empezar a orar por todas estas personas, ¿verdad? Que en el mundo andan y que tal vez por esos ataques o por esas ataduras que el enemigo ha querido poner, pues no pueden regresar. Pero las oraciones, ¿verdad? Dios dice que Él no las desprecia. Y nosotros como iglesia debemos de empezar a orar por cada uno de ellos. Y si ha llegado este mensaje a tu corazón y tú sabes que eres tú uno de esos procesos, ¿verdad? No te desanimes, todo lo contrario, anímate, ¿verdad? A volver nuevamente a los caminos del Señor, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Y sus promesas están ahí para aquel que le quiera recibir, su corazón está abierto, ¿verdad? Por todo aquel que clame y pueda venir ante su presencia, Él no lo rechaza. Este ha sido mi corto mensaje, creyendo, ¿verdad? Que Dios tiene propósitos y planes y grandes propósitos para cada ser humano. Y damos gracias a Dios por este precioso tiempo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ojalá que cuando escuches este mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo te haga recapacitar que tú eres uno de los que quiere ser nuevamente plantados, porque ya sembrados, pues ya te sembraron la palabra de Dios, pero nuevamente volver a ser plantados para poder germinar y dar fruto al 100 por 1. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.